La vida es buena y cuando te cuentan, es doblemente buena. La Asociación Civil Querer Leer presenta La vida es mejor contando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Gudelia Delgado Mesa y a nombre de Querer Leer, les doy la bienvenida a la emisión número 51 de La vida es mejor contando. En su libro Cómo escribir tu propia historia, Raquel Castro y Alberto Chimal nos ofrecen diversas ideas y ejercicios para escribir. Una de sus recomendaciones es ver obras de arte. Así lo explican. La escritura puede ser muchas cosas, una forma de expresión o una herramienta práctica, pero también puede ser una forma de arte, de representar alguna experiencia de la vida humana de manera bella, memorable. Así, algunas fuentes de ideas para escribir pueden ser ir a ver una película, observar una pintura en un museo, escuchar música, jugar videojuegos y mucho más. Para nuestros fines, serán mejores aquellas obras que de alguna manera sean capaces de conmover y que permanezcan en la memoria. No hay nada de malo en distraerse un rato, pero las obras que solo sirven para distraer no son muy útiles en el aprendizaje de la escritura. Bien, hasta aquí la cita. Y ahora sí, antes de gozar los textos que hemos preparado para hoy, doy la bienvenida a Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. Muchas gracias, Gude. Quiero compartirles unos fragmentos de Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, cuando habla de la muerte. Y dice así: la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es, unos huesos mondos y una mueca espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Pero afirmamos algo negativo: calaveras de azúcar o de papel de China, esqueletos coloridos de fuegos artificiales. Nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida, afirmación de la nadería e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos y nos divierten canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona. Pero toda esa fanfarronada familiaridad no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es la muerte? No hemos inventado una respuesta y cada vez que nos la preguntamos nos encogemos de hombro. ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, ¿se abre a la muerte? La adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano, todo le es extraño y, en primer término, la muerte la extraña por excelencia. El mexicano no se entrega a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio, y el sacrificio, a su vez, exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente, cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe, se consume en sí misma y a sí misma se satisface. Así pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas, más íntimas acaso que las de cualquier otro pueblo, pero desnudas de significación y desprovistas de erotismo. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de los aztecas y cristianos. Ahora sí, preparémonos para disfrutar. Además de ser comunicóloga, locutora, integrante de nuestra Asociación Civil Querer Leer y activista por los derechos humanos de las mujeres, Silvia Guichard es una extraordinaria intérprete de lectura en voz alta. Escuchémosla. Una noche me encontraba sentado en mi laboratorio. El sol se había puesto y la luna empezaba a asomar por entre las olas. No tenía suficiente luz para seguir trabajando y permanecía ocioso, preguntándome si debía dar por terminada la jornada o
por el contrario, hacer un esfuerzo y continuar mi labor y acelerar así su final. Al meditar sobre esto, allí sentado, se me fueron ocurriendo otros pensamientos y me hicieron considerar las posibles consecuencias de mi obra. 3 años antes, me encontraba ocupado en lo mismo y había creado un diabólico ser, cuya incomparable maldad me había destrozado el corazón y llenado de amargos remordimientos. Y ahora estaba a punto de crear otro ser, una mujer, cuyas inclinaciones desconocía igualmente. Podía incluso ser 10,000 veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres y que se escondería en los desiertos, pero ella no. Ella, que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizás se negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su creación. Incluso podría ser que se odiasen. La criatura que vivía aborrecía su propia fealdad. Y no podría ser que la aborreciera aún más cuando se viera reflejado en una versión femenina. Quizás ella también lo despreciara y buscara la hermosura superior del hombre. Podría abandonarlo y él volvería a encontrarse solo, más desesperado aún por la nueva provocación de verse desairado por una de su misma especie. Fragmento de Frankenstein, de Mary Shelley. Marta Fernanda Campos Soberano cursa el 4º grado de primaria. Le encanta el mundo de los Pokémones, pero también disfruta leer. Hoy nos compartirá terrorífica lectura. Escuchémosla. Zacarías Franco era un hombre larguirucho, huesudo y de extrañas costumbres. Todos los días se acostaba exactamente a las 8:57 de la noche. Solo tomaba leche y, a pesar de no tener un pelo en la cabeza, se cepillaba la calva con un cepillo de bambú que guardaba meticulosamente en un pañuelo de terciopelo. Sin embargo, la mayor de sus excentricidades era la de siempre ponerse 2 calzoncillos. Un día cualquiera, por razones aún desconocidas, su corazón dejó de latir para siempre. Su esposa, muy angustiada, le peinó la calva con el cepillo de bambú, le puso su traje más elegante, pero olvidó enterrarlo con sus 2 calzoncillos. Después del funeral, el fantasma de Zacarías Franco seguía volviendo a la casa todas las noches. Exactamente a las 8:57 entraba por la puerta principal. Su esposa estaba tan asustada que se mudó de casa, pero el fantasma de Zacarías Franco la encontró. Entonces se mudó de nuevo y siguió mudándose. Según los rumores, ella debió mudarse de casa 6 u 8 veces. Pero sin importar a dónde llegara, Zacarías seguía regresando. Finalmente, la mujer reunió todas sus fuerzas y una noche, cuando entró el fantasma de su esposo por la puerta principal, le preguntó: Zacarías, ¿por qué sigues volviendo? ¿Qué es lo que esperas de mí? Zacarías la miró durante un buen tiempo y finalmente dijo: cariño, por favor, necesito mi otro par de calzoncillos. Fue así como la mujer le tiró el otro par de calzoncillos y hasta el día de hoy todos comentan que nunca la han vuelto a ver. Los calzoncillos del fantasma. Yajaira Barradas es licenciada en periodismo y fiel creyente de que los sueños se conquistan por la lucha y no por los dones. Es rockera, maestra y subversiva con causa. Escuchemos en su voz el siguiente texto. Como he dicho antes, yo estaba bien enterado de los sobrenaturales estudios de Harley Warren y hasta cierto punto participé en ellos. De su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos,
He leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. Me parece que la mayoría están en árabe, y el infernal libro que provocó el desenlace, volumen que él se llevó consigo fuera de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no me dijo jamás de qué se trataba exactamente. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, ¿debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con certeza? Y me parece misericordioso que así sea, porque se trataba de estudios terribles a los que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por una inclinación real. Warren me dominó siempre y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí la noche anterior a que sucediera aquello, al contemplar la expresión de su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, según su teoría, ciertos cadáveres no se corrompen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante 1000 años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento. Ahora temo por él. Confieso una vez más que no tengo una idea clara de cuál era nuestro propósito aquella noche. Desde luego se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo, con ese libro antiguo de caracteres indescifrables que se había traído de la India un mes antes. Pero juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las 11:30 en la carretera de Gainesville de camino al pantano del Gran Ciprés. Probablemente es cierto, pero yo no lo recuerdo con precisión. Solamente se ha quedado grabada en mi alma una escena, y puede que ocurriese mucho después de la medianoche, pues recuerdo una opaca luna creciente ya muy alta en el cielo vaporoso. Entonces llegó hasta mí el mayor de todos los horrores, lo increíble, lo impensable y casi inmencionable. He dicho que me habían parecido eones el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio. Pero al cabo de un rato sonó otro chasquido en el receptor y agucé mis oídos para escuchar. Llamé de nuevo: «¡Warren, estás ahí!» Y en respuesta oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi mente. No intentaré, caballeros, dar razón de aquella cosa, aquella voz, ni me aventuraré a describirla con detalle, pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que duró hasta el momento en que desperté en el hospital. Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia y aquí termina mi relato. Oí la voz y no supe más. La oí allí, sentado, petrificado en aquel desconocido cementerio de la Hondonada. Entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas, la vegetación putrefacta y los vapores corrompidos. Extracto de la decisión de Randolph Carter, de H.P. Lovecraft. Pascual Junco Cruz es un lector de excelencia. Maestro de educación primaria, hace de sus clases viajes fabulosos por los caminos de la iniciación literaria. Con memorables registros, sus lecturas en voz alta son cápsulas de gozo. Adelante, maestro Pascual. Cuenta la leyenda que aquel desafortunado día un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa. En una de tantas curvas perdió el control para estrellarse contra algunas rocas. Como acto de buena suerte, el conductor no murió en el accidente. Tuvo tiempo de bajar del tráiler. Todo aturdido, se revisó el cuerpo para darse cuenta que estaba sin un rasguño. Después de sacudirse el susto, se sentó a un lado de la carretera esperando a que alguien pasara y le pidiera ayuda. Tras el cansancio, el hombre cayó dormido.
Al despertar ya era de noche y decidió caminar, pues el clima es extremadamente frío en invierno. Pensando que la salida estaba cerca, caminó y caminó por horas, pero para su asombro, tanto avanzar solo lo llevó al mismo lugar del accidente. 3 días después, el camión fue encontrado, pero sin señas del conductor. Hasta que un día en la carretera ya mencionada, un hombre hacía señas para que alguien se detuviera, cuando por fin logró su cometido. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero, porque va a tener un niño. Yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí, le dijo al alma caritativa que se detuvo en medio de la nada. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el joven. Dígame dónde vive su señora, agregó. El hombre le entregó un papel con la dirección y el nombre de su esposa. El joven se despidió, siguiendo su camino a Mexicali. Al día siguiente, con su encargo, el joven fue en busca de la señora, sin éxito, pues ella no vivía más en la dirección que le habían dado. Como buen samaritano, hizo varios intentos, hasta que una anciana le indicó dónde podría encontrar a la señora. Este llegó al lugar y tocó a la puerta. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» «Soy yo», contestó ella. «¿Qué se le ofrece?» «Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler». «No puede ser», lo interrumpió la señora tapándose la boca. «Mi marido murió hace 5 años». Con las piernas temblorosas, el joven le dejó el dinero a la señora, que estaba hundida en llanto. El joven llegó a su casa, aún confundido por lo que había pasado, pero el susto le volvió al cerrar la puerta, pues el fantasma de Francisco Vázquez estaba parado en un rincón para darle las gracias. Leyenda de El Trailero, leyendas mexicanas. Antes de despedir la emisión número 51 de La Vida es Mejor Contando, les recordamos que mañana lunes 2 de noviembre a las 8 de la noche transmitiremos a través de la fanpage de Querer Leer AC el programa Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Una épica y espeluznante jornada de narración oral y lectura en voz alta en las reconocidas voces de Ella Celedón, Liz Mirel Cázares, Eliana Pineda, Mónica Facini, Daniel Casanova, Leticia Carrera, Hilda González, Roberto Mendoza y Gabriela Couturier. No se lo pueden perder. Mi nombre es Gudelia Delgado Mesa. Soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer. Y con mucho gusto les digo, hasta la próxima. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente se postula la intrascendencia del morir, sino del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque la vida nos ha curado de espanto. Morir es natural y hasta deseable. Cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inseparables. Y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, las ignora. Por hoy ha sido todo. Nos despedimos con los agradecimientos de siempre para Alejandro Breg en la parte técnica, para la XBT y su director Emanuel Civilla Oropesa y para Jorge Pérez Saldaña, amigo de Querer Leer. Hasta la próxima. La vida es mejor contando es una producción de la Asociación Civil Querer Leer. Querer leer para hacer ciudadanía.